Hola a todos, en este nuevo video hoy vamos a hablar de las medidas de tendencia central. Una medida de tendencia central dentro de estadísticas exploratorias se caracteriza porque el objetivo es encontrar un valor, un dato o un intervalo que sea capaz de representar a todos los datos de una variable. Eh, Medidas de tendencia central hay muchísimas, pero aquí voy a presentar las más conocidas y, y entre las más conocidas está el promedio, la mediana y la moda. Aquí en este curso sí va a haber una distinción entre lo que es la media y el promedio. Esto lo digo porque posiblemente en algunos textos, en algunos libros, aparece la media como sinónimo de promedio, pero en realidad sí hay una distinción. Una cosa es la media y otra cosa es el promedio. Primero haré la presentación de lo que es el promedio, la mediana de la moda, y ya hacia el final del video hago la introducción de lo que trata la media, porque realmente lo que se llama la media está relacionado con las medidas de simetría y forma. Aquí apenas hago la introducción, cuando esté hablando de medidas de simetría y forma, hablaré un poco más de lo que es la media. Bueno, eh, hablemos ahora de promedios. Mm, los promedios son esas medidas de tendencia central que solo se aplican para variables cuantitativas. Eh, pero ¿qué es realmente un promedio? El promedio es el valor que resulta de reunir el aporte de cada uno de los datos de la variable cuantitativa. Es decir, cada dato por sí mismo aporta algo de sí para obtener eso que se llama el promedio a través de la reunión de estas partes. Dependiendo de cómo sea el aporte de los datos dentro de una variable, pues asimismo se habla de diferentes tipos de promedios. De por sí hay una gran cantidad de promedios, pero aquí solamente vamos a hablar de los tres más conocidos y los más usados y los más sobresalientes dentro de la estadística. Y entre esos está promedio usual, promedio ponderado y promedio aritmético. Entonces hablamos de promedio usual. Eh, el promedio usual corresponde a esta conocida fórmula que aparece aquí, pero hay que saber en qué contexto se puede usar. El promedio usual se utiliza cuando la variable cuantitativa o los datos de la variable cuantitativa no están en una tabla de frecuencia y cuando ya tengo mis datos, como se dice en bruto, aplico esta fórmula que es sumar todos los datos y dividir por la cantidad de datos que tiene esa variable, así se repitan, no hay problema. Esta división es lo que es el promedio usual. El promedio usual se puede interpretar como el aporte por igual de cada uno de los datos dentro de la variable. En el momento en que todos los datos aporten de sí mismo por igual, obtengo lo que se llama promedio usual. Después viene lo que es el promedio ponderado. Al igual que pasa con promedio usual, el promedio ponderado es un promedio que se usa cuando los datos no están en tabla de frecuencia y a cada dato se le asigna un peso o un ponderador. Un ponderador que aquí lo llamamos W sub I, que la condición que se pida a este ponderador es que sea positivo y que a su vez el ponderador represente el aporte o qué tanto va a aportar los datos dentro de una variable. Eh, la fórmula es la que aparece en continuación. Es una división en el que el numerador es el producto del dato por su peso, con su respectivo peso, dato peso, sumo esos productos y el total es el numerador. Y el denominador es la suma de todos los pesos. El cociente es lo que se llama el promedio ponderado. Eh, bueno, debo aclarar que el peso aquí uno lo da o uno lo establece para poder obtener este promedio ponderado. Como tercer ejemplo de promedio tenemos el promedio aritmético. En este promedio, si la variable cuantitativa eh, o los datos de la variable cuantitativa están en una tabla de frecuencia, por supuesto a cada dato se le asigna una medida de frecuencia y la fórmula es, como aparece aquí, es una adaptación de promedio ponderado, es decir, es como si tomara la fórmula de promedio ponderado, pero en vez de los pesos, eh, se va a considerar es la frecuencia o la ocurrencia del dato.
o es una ponderación a través de la ocurrencia de los datos. Por eso el parecido con la otra fórmula. Es decir, a cada dato se multiplica por su respectiva frecuencia y luego con cada dato sumo esos datos y el resultado es el numerador, el denominador es la suma de frecuencias y la división es el promedio aritmético. Este promedio es interesante porque aquí el dato por sí mismo da el cómo va a aportar según la ocurrencia. Es lo que hace interesante de este promedio aritmético. Enseguida, ya en unos minutos, vemos ejemplos del uso de estos promedios. La siguiente medida de tendencia central que normalmente se usa es la mediana. La mediana solo funciona en variables cuantitativas. Eh, para poder hablar de mediana se necesita hablar de frecuencia acumulada porque lo que es la mediana se refiere a un dato o a un intervalo que hasta él acumula el 50% de ocurrencia. Normalmente o usualmente la mediana se representa con met de x, es la notación usual, o en algunos libros aparece como x tilde de ñ, pero aquí vamos a utilizar esta notación. Por otro lado, hay un algoritmo que es conocido eh, en el que se calcula la mediana, pero para muchos consideran que es la definición de mediana, pero no, es otra manera de cómo encontrar la mediana de los datos. Es un algoritmo en el que consiste en ordenar los datos de menor a mayor y si es un número par de datos, pues la mediana va a ser el promedio usual de los dos datos que están en la parte central y si es un número impar de datos, pues la mediana va a ser el dato central. Por supuesto, existen otros algoritmos para calcular la mediana, pero son generalizaciones del concepto de mediana que lo vamos a ver en lo que se llama medidas de ubicación y ahí los voy a presentar. Pero por ahora voy a presentar la manera como se calcula directamente de frecuencia acumulada o del famoso algoritmo. ¿Para qué me sirve la mediana? La mediana sirve para respaldar o refutar al promedio usual. Ese es el propósito de la mediana. Lo respalda o lo refuta. Lo respalda en el sentido de que la mediana, si da un valor parecido o igual al promedio usual, en ese momento lo está respaldando. Quiere decir que lo que me dice el promedio usual es acerca de la realidad. Pero si es al revés, si la mediana me da un valor totalmente diferente al promedio usual y es bastante diferente, difiere bastante, entonces en este caso la mediana refute al promedio. Y en este caso, pues la mediana hará las veces del promedio usual. Esto es porque en estadística se ha demostrado que la mediana es resistente ante presencia de datos atípicos. En los ejemplos, cuando estemos calculando la mediana, ahí veremos cómo es fuerte, es resistente, robusta la mediana ante la presencia de estos datos. Finalmente voy a hablar de la moda como la siguiente medida de tendencia central. Pues la moda es una medida de tendencia central que usted la puede aplicar en cualquier tipo de variable, pero uno entiende que la moda es el dato o el intervalo más frecuente. La notación es como aparece aquí, mod de x, y es posible que en una variable exista más de una moda y en este caso pues se llama variable multimoda. Calcular la moda no es complicado, es sencillamente a través de la tabla de frecuencia ver cuál es el dato o los datos o el intervalo más frecuente. Sobre el ejemplo hablaré un poco más de la moda eh, como medida de tendencia central. Bueno, la siguiente medida de tendencia central es la media. La media es una medida de tendencia central que aparece en una circunstancia especial y es cuando el promedio usual, la mediana y la moda toman exactamente el mismo valor. Es cuando se dice que todas las medidas de tendencia central se vuelven un solo valor. Está más ligado con el aspecto gráfico. Cuando uno construye o ve las medidas de frecuencia o de ocurrencia desde el aspecto gráfico, uno, si empieza a ver la simetría, ahí es donde percibe que aparece la media. La notación de la media es con la letra griega mu, usualmente es la anotación. Sin embargo, pues hablaremos más de la media eh, cuando estamos hablando de las medidas de simetría y forma, porque está más ligado con el aspecto gráfico.
Existen más medidas de tendencia central, pero estas son las más sobresalientes dentro de la estadística y particularmente dentro de la estadística exploratoria. A continuación veremos ejemplos. El primer ejemplo que voy a presentar se refiere a promedio usual. Aquí tenemos la variable ingreso en COP en escala de miles. COP es pesos colombianos. En esta variable corresponde a 8 personas que se les preguntó cuál es su ingreso en escala de 1000 y por ejemplo aquí tenemos una persona que gana 1800, que se refiere a 1800 pesos colombianos, o una persona que gana 2300, que se refiere a 2.300.000. Bueno, ¿qué fue lo que se hizo aquí con promedio usual? Pues se sumó todos los datos así se repitan, dividido por la cantidad de datos, que en este caso es 8, y dio 1612.5. Entonces, en este caso, el ingreso promedio, eh, según los datos, según lo que me dice esta variable, va a ser 1612.5, es decir, 1.612.500 pesos colombianos. Un segundo ejemplo es con respecto a promedio ponderado. ¿Cómo sería el cálculo de un promedio ponderado? La variable que tenemos es notas de un estudiante. Un estudiante que en un curso que se va a sacar 4 notas y que se acordó el porcentaje de cada una de esas notas, a partir de esa información se va a calcular el promedio ponderado. Es promedio ponderado porque por un lado los datos van a ser las notas que tienen los estudiantes y las ponderaciones o los pesos está dado por los porcentajes previo acuerdo. Entonces ya con esta información se aplica la fórmula. Parte de la fórmula es la multiplicación de los datos con su respectivo peso. Se suman esos productos y después se divide por la suma de pesos, que es nuestro promedio ponderado, que nos da 4.015 o 4, alrededor de 4 en promedio ponderado. Esa sería la nota definitiva del estudiante en el caso del ejemplo. En este siguiente ejemplo vamos a ver el cálculo de promedio aritmético. En este caso vamos a retomar un ejemplo que ya hemos visto anteriormente, una variable que se llama estaturas, que ya está en una tabla de frecuencia. Aparece una columna adicional que va a representar parte de la fórmula que se utiliza en promedio aritmético y escoger el dato multiplicado por frecuencia, dato por frecuencia, sumo esos productos y divido por la suma de frecuencia. No olvida que el promedio aritmético se puede ver como un caso especial de promedio ponderado y el resultado que dio aquí fue 166.98. Quiere decir que en promedio o promedio aritmético se va a encontrar personas que van a medir alrededor de 166.98 centímetros o redondeando 170 centímetros. En el siguiente ejemplo vamos a ver una tabla de frecuencia que ya hemos trabajado anteriormente. La variable es tiempo que toma un grupo de personas en hacer un ejercicio en minutos. Conservamos la marca de clase, la información por intervalos, frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Se incorpora una nueva columna que es marca por frecuencia, que en este caso lo que se hace es multiplicar la marca de clase con frecuencia relativa. Se obtiene cada uno de los resultados, se suma esos productos y se divide por la suma de la frecuencia relativa, que es la frecuencia que estamos trabajando, y nos da 18,81. Lo que quiere decir que en promedio aritmético, la persona toma 18,18 minutos, casi 19 minutos en realizar un ejercicio. Recordar que cuando se trabaja en agrupamiento de la información, pues la marca de clase va a ser las veces de dato para ciertas medidas en estadística exploratoria, en particular con promedio aritmético, pues se procede de esa forma. Enseguida vamos a revisar el cálculo de la mediana a través de este ejemplo. El ejemplo corresponde a una variable velocidad medida en kilómetros por hora que alcanza unos autos en un determinado trayecto. Entonces se determinó la velocidad de 12 autos, se armó la tabla de frecuencia, se hizo frecuencia absoluta, frecuencia también en porcentaje y adicionalmente se calculó la frecuencia acumulada.
Recordar que la definición de mediana es que es el dato que hasta él o es el intervalo que hasta él acumula el 50% de ocurrencia. Aquí vemos que el 50% exactamente se alcanza en el dato 65. Es decir, que a lo más el 50% de los autos por mucho van a tomar 65 kilómetros por hora. O de cada dos autos, uno de ellos por mucho va a tomar 65 kilómetros por hora. Bueno, ese es otro ejemplo para calcular la mediana. Aquí vamos a utilizar el famoso algoritmo para calcular la mediana. No siempre vamos a tener la fortuna de calcular la mediana a través de tabla de frecuencia. Y aquí tenemos una variable x cualquiera con 8 datos, cualesquiera. Y si no tengo ni la tabla de frecuencia y si tuviera la tabla de frecuencia y no tengo la oportunidad de calcular la mediana directamente por la definición y si tengo los datos, pues ordeno los datos de menor a mayor. Si es un número par de datos, como es el caso del ejemplo, pues tomo los dos centrales y le calculo el promedio. Y por eso es que se obtiene la mediana de 3.5. Si fuera un número impar de datos, pues el dato central, ese se va a ser la mediana. Se calculó el promedio porque el promedio usual, porque el objetivo de la mediana es respaldar o refutar el promedio. En este caso lo está respaldando porque los valores son muy similares. Si uno observa los datos de la variable son muy parecidos. Era de esperarse que la mediana en este caso respalde al promedio usual en este caso sin ningún problema. Digamos que esas cosas de la vida vamos a considerar nuevamente los mismos datos de la variable x, pero voy a nombrarlo como variable y. Y en este 4, originalmente de x, por alguna razón se transformó en 400. Un error de transición, eh, apareció ese 400. Entonces hacemos lo mismo, se calcula el promedio usual, se calcula la mediana a través del famoso algoritmo. Con promedio usual nos dio 53,125, la mediana nos dio otra vez 3.5. Vemos que a pesar de que aparece este 400, que a la vista es un dato extraño, atípico, eh, la mediana se mantiene mientras que el promedio usual se dispara. Con esto, en este caso, la mediana refuta el promedio y la mediana, en este caso, va a ser el papel del promedio. ¿Por qué? Porque el promedio no satisface las condiciones que se espera de promedio usual, de representar equitativamente a todos los datos. De hecho no lo hace, intenta representarlos a todos y por eso es que sale ese valor que es totalmente desconectado a lo que aparece aquí en los datos. Mientras la mediana, por lo menos no en todos los datos, pero sí en los 7, en los 7 primeros datos, los representa perfectamente. Entonces por eso la mediana sería perfecta para eh, la medida de tendencia central en este caso. Bueno, enseguida vamos a hablar de la moda. Nuevamente voy a retomar la variable de la velocidad de kilómetros por hora de los autos que corren en un trayecto. Nuevamente vamos a considerar la tabla de frecuencia y aparece que 60 es el dato más ocurrente y en un 25%. Es decir, que de cada 4 autos, uno de ellos va a alcanzar los 60 kilómetros por hora y es lo más frecuente, lo más regular, de acuerdo al concepto de moda. Aquí tenemos otro ejemplo de cálculo de moda. Tenemos la variable altura en metros con respecto al nivel del mar. Aquí tenemos 16 datos, 16 puntos que con un altímetro se midieron en un lugar para encontrar la altura con respecto al nivel del mar. Se armó una tabla de frecuencia y en esta tabla de frecuencia, dato frecuencia, se encontró dos modas, dos valores que tienen exactamente el mismo valor. Cuando aparece más de una moda, es decir, cuando es bimodal o es multimodal, lo que normalmente se hace es segmentar los datos para ver cómo es el comportamiento de la moda y de los datos alrededor de cada una de las modas. Y ya depende del problema. Y en este caso, que es un problema muy particular de determinar la altura con respecto al nivel del mar de alguna ciudad, entonces está indicando que hay dos alturas sobresalientes y se puede
tomar la decisión de establecer un valor intermedio, o se puede trabajar en intervalos, y es posible que el intervalos se reduzca todo a un intervalo moda. Puede suceder. Eh, pero por ahora, en este instante aparecen dos modas que se ponen a consideración para los siguientes análisis. Como acabo de indicar, depende del problema para sí mismo poder usar o interpretar la moda. En el siguiente ejemplo, es un ejemplo muy sencillo y muy rápido para, con lo que se refiere a la media, dejándolo como una introducción. Aquí tenemos una variable con unos datos que aparecen acá. Se calculó promedio usual, mediana y moda. Todos dieron cero. Esto sugiere que existe la media, y la media pues va a ser el cero. Entonces, en este caso, al existir la media, todas las medidas de tendencia central se vuelven una sola, y ese es un valor de cero. Como ya lo había dicho anteriormente, en otro video hablaré un poco más de la media, cuando esté hablando de medidas de simetría y forma. Gracias.